sea, que el primer fruto del Espíritu en la vida de un nuevo creyente o de una persona que se está acercando a Dios es que crea en Cristo, que crea en que Él murió, que Él resucitó y que por medio de Él tenemos salvación. Dios te bendiga, Carlos. Dios le bendiga a todos. Carlos, dime, ¿cuál es el tema de hoy? Sí, vamos a conversar acerca de que en Cristo hay una esperanza y por eso vamos a leer la palabra en 2 Corintios, en su capítulo 5, a la altura del verso 17. Y la palabra establece lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Vamos a hablarle a todas las personas que no conocen de Cristo, de quién es Cristo, por qué tenemos que creer en Él, para qué creemos en Él, por medio de quién creemos en Él y cuál es el fin de toda esa ecuación. Ok. Bueno, ese es un tema que fácilmente nos cogería Bueno, como 3 2 horas. horas. Pero eso es fácil. Claro. Vamos a hacerlo más fácil. Cristo es todo. Ya, terminó el programa. Uy, no. Vamos un poco al inicio. ¿Por qué Cristo surge? Porque en el plan de Dios está que su unigénito venga, se encarne, haga todo lo que hizo y nos reconecte con Él. ¿Por qué se da eso? No, lo primero, ¿sabes que lo primero fue que nos desconectamos en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron? Sí, Entonces de ahí para acá todos nacemos muertos. Dice que la paga del pecado es muerte. Inmediatamente Adán y Eva pecó, murieron espiritualmente. Se desconectaron totalmente del Padre. así es. Esa relación que tenían con Él. Entonces de ahí para allá, de ahí para acá, todo ser humano, toda creación, venimos arrastrando lo que es ese pecado, que es el pecado original. Todos necesitamos de Cristo para volver a nacer de nuevo. O sea que la semejanza que viene del Padre por medio de Cristo es lo que nos reconecta con eso que nosotros perdimos en el huerto. Sí. Esa mayordomía que nosotros teníamos dentro de la creación, que no es más que un reflejo de la conexión directa con Dios, esa conexión vertical con Dios, interrumpida por el pecado, que nos hace a nosotros ir a la vergüenza. Cristo nos saca de la vergüenza, nos trae a la vida, siendo en el camino, la verdad y la vida. Claro, claro. Recuerda que, como vuelvo y repito, dice que la paga del pecado es muerte, pero para ese pecado que surgió desde el huerto del Edén, solamente es con la sangre del cordero o con la sangre es que puede haber remisión de pecado. Amén. O prácticamente se cubrían el pecado con la sangre de aquellos animales que por ley, ¿verdad? Cuando Moisés era la única forma de esa expiación. de esa expiación. Expiar, no era una expiación, derramar sangre para reconectarnos momentáneamente, porque en aquellos momentos todavía, recuérdate que el pueblo de Israel era pueblo de Israel, no hijo. Todavía no había una conexión directa todavía. Recuérdate que el Señor le hablaba a su pueblo, era por medio de, o por medio de un profeta, por medio de un rey, de un juez, etcétera, etcétera. Pero ahora no, ya después que Cristo nos conectó, ya podemos ir directamente nosotros como real sacerdocio o real de sacerdote que somos ahora, luego de que aquel velo se rompió cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Amén. Y eso nos hace referencia que esto es un nuevo pacto, que se instaura, que en Hebreos, cuando nosotros nos ponemos a leer, tenemos esa base bíblica, que dice que pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones
y en su mente las escribiré. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Podemos nosotros acercarnos a Cristo por nuestra propia fuerza? ¿O hay alguien o algo que nos mueve a nosotros a creer en Cristo? Y la única forma que podemos acercarnos a Cristo es por medio del Espíritu Santo. Ay, ay, ay. Él es el que nos convence de ¿Cómo se da eso? ¿Cómo se da eso? Hace un tema atrás, con un programa atrás, hablamos acerca de lanzar la semilla. Tú sabes que hay un plan perfecto de Cristo o de Dios para la salvación. Amén. Pero eso ya es un tema un poquito más largo cuando nos dice la palabra que somos escogidos, somos predeterminados desde la creación, desde antes de la creación. Pero ya eso es un tema un poquito más Técnico y profundo. Hoy queremos hablar de aquellos que no conocen a Cristo. Ok. Entonces, luego de que Él ya tiene las personas que van a ser salvas, Amén. entonces el Espíritu Santo entra en su corazón antes de o luego de haber escuchado la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Para creer tenemos que tener fe. Y para tener fe, entonces el Espíritu Santo es el que siembra eso en nuestro corazón. Inmediatamente nosotros predicamos el Evangelio, tiramos la semilla, cae en tierra fértil, el Espíritu Santo hace germinar esa semilla y es sembrado la fe. Cuando es sembrada la fe, entonces creemos en Cristo. Amén. Recuerda que... O sea, que el primer fruto del Espíritu en la vida de un nuevo creyente o de una persona que se está acercando a Dios es que crea en Cristo, que crea en que Él murió, que Él resucitó y que por medio de Él tenemos salvación. Sí, acuérdate que dice la palabra que nosotros, que nadie buscaba de Dios, que somos malos, ¿verdad? Así es. Y que no había bueno ni aún uno. Así es. Y como nosotros estábamos totalmente divorciados de Cristo, y no solamente que estábamos divorciados de Cristo o del Padre, sino que somos esclavos del pecado, los que no han conocido a Cristo. Todo aquel que no ha aceptado a Cristo todavía es esclavo del pecado. Y el que es esclavo del pecado no tiene voluntad propia. Un esclavo no tiene... no decide su suerte. No decide lo que quiere. Así es. Hace lo que el amo tiene que hacer. Así es. Lo que el amo le ordena. Le ordena, le enseña, le dice. Claro. Entonces, ¿quién ha dicho que nadie buscaba de Dios? Nadie buscaba de Dios. De la única forma que podemos buscar de Dios es que el Espíritu Santo toque nuestro corazón y haga germinar esa semilla que ha escuchado. Cuando escucha la palabra, entonces ahí creemos. Amén. Nadie cree sin el Espíritu Santo. Amén. Y qué bueno que surge esto de que quien realmente nos mueve a nosotros a creer en Cristo es el Espíritu Santo, pero no es más que el cumplimiento de algo que Él dice en su palabra, que el Espíritu Santo daría testimonio de Él. Pero ¿por qué el Espíritu Santo daría testimonio de Él? Y ahí recuerdo Pablo hablándole a los romanos en el capítulo 8, a la altura del verso 14, que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esa partecita es peculiar cada vez que dice son hijos de Dios, y no es más que por medio del Espíritu Santo. Es decir, que ya no es necesario que se dé otra vez ese sacrificio de Cristo, sino que se dé la conversión ante Cristo por medio del Espíritu Santo para poder ser llamados hijos. Así es. Tú sabes que no solamente nosotros los inconversos, o no los inconversos, sino los gentiles. Sí, gentiles son los que no son judíos. Los judíos tenían sus problemas también. Claro. Los judíos decían, como no creían en Cristo y todavía ellos no sentían a Jehová como su Dios o como su padre, porque todavía no era su padre, porque ellos eran pueblo de Jehová. Ellos decían que ellos eran hijos de vuestro padre Abraham, decían ellos. ¿Y qué le dijo Cristo? Cristo le dijo, bueno, si ustedes hubiesen sido hijos de vuestro padre Abraham, las obras de Abraham hicieran.
Pero no solamente eso, él dice, es que antes de Abraham yo soy. Uy, Y eso le molestó el primer nombre de mucho. Cristo, El yo soy. el yo soy. Entonces, porque Pablo dice en Romanos 9, él dice que no son los que son hijos de Dios, no son los que son hijos de Abraham, no son por la carne, sino por el Espíritu, por la fe. Aún así, para tú ser hijo de Abraham tenía que ser por fe. Así es. No era por carne ni por sangre. Así es. Aún así, todavía, el pueblo judío tenía problemas en cuanto a eso. Pero Jesús vino a cambiar todo eso. Ya Jesús vino a Amén. cambiar, que ya no era por obra, ni era por sangre, ni por carne, sino era por el Espíritu. Eso fue lo que le dijo a Nicodemo. Amén. ¿Supiste lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Nicodemo? ¿Sabes que Nicodemo fue? Nicodemo fue en la noche, uno de los principales de la sinagoga, fue donde Jesús en la noche, y le dice, Jesús, yo sé que todo lo que tú haces es porque viene de Dios. Pero yo quiero saber cómo yo puedo ser salvo. Y le digo, bueno, Ay, Jesús le dijo, tú tienes que nacer de nuevo. Entonces, Nicodemo dentro de él piensa y dice, oye, pero ¿y cómo un hombre después de viejo puede, después de grande, entrar nuevamente a su madre y nacer de nuevo? ¿Cómo puede hacer eso posible? El Señor le dice, es que esto no es de carne ni de sangre. Vuelve y se lo repite. Vuelve y lo dice ahí, es que esto no es de sangre ni de carne, es de agua y espíritu. ay, ay, ay. Entonces él dice, lo que es de carne, carne, y lo que es de espíritu, espíritu es. Entonces le dije, oye, pero tú que eres principal, no entiendes eso, que eres... Un lector, un conocedor Sí. de la Torá. Entonces le dice, menos sabrás de las cosas espirituales. Entonces, Entonces, esa conversión que viene de parte del Espíritu Santo no es más que volver a la vida espiritualmente, ya que la perdimos con la caída del primer primer hombre. Entonces, aquí hay algo importante y es el fin de por qué creemos en Cristo. Y yo quiero que con esto vayamos cayendo. Y qué interesante lo que establece en Gálatas 3:26, que dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Mira, Carlos, y antes de que terminemos, yo sé que hay muchas personas que se le hace difícil conocer de Cristo porque todavía no están convencidos de que la Biblia es inspirada por Dios. Porque muchos se justifican de que eso fue escrito por hombres. Que es un libro histórico. Pero tenemos que entender que la Biblia fue escrito por esos 66 libros, fue escrito por alrededor más de 40 personas en épocas diferentes. Amén. Y si te das cuenta, cuando tú lees la Biblia, están conectadas, no se contradice. No se contradice. Una Biblia, un libro perfecto, totalmente. Sistemático. Inspirado por el mismo Espíritu. Perfecto. Ok. Ahora, yo recomiendo quien quiera leer y entender bien la Biblia, de lo real que es la Biblia y de lo exacta que es la Biblia, de que la Biblia va acorde con la ciencia, de una manera tan perfecta de que todo lo que la ciencia habla está sustentado en la Biblia. Hay un libro que se llama La ciencia y la Biblia. Ay, ay, ay. Se lo recomiendo. Ahí habla todo lo que la ciencia afirma, ya estaba asentado en la Biblia. Yo sin temor a equivocarme, uno de los libros históricos, para aquellos que le quieran catalogar la Biblia simplemente como un libro histórico, y es que la Biblia y lo que acontece en la Biblia corresponde al método científico. Si quieren darle algo de método científico, ahora bien, lo que no cae y nunca se logra comprobar en el método científico son todas las teorías evolutivas y todas las teorías que quiere contradecir. Y aquí viene una manifestación o una traslación de lo que sucedió en el jardín del Edén.
Y es que el enemigo en aquel momento ofreció algo que le daba alguna semejanza, una supuesta semejanza a los hombres. Pero ahora, bajo este orden, el enemigo lo que trata es de seducirnos a nosotros y desviarnos de la verdad. Por eso es importante que si nosotros tenemos nuestros ojos puestos en el consumador de la fe, que es Cristo nuestro Señor, nosotros podremos siempre estar conectados al Padre, porque en Él estaremos en la verdad, en la vida y en esa fortaleza que viene de parte de Cristo. Sí, así es. Y también otro dato de que no solamente la Biblia habla de Cristo, de que murió y resucitó. No, hay un montón de libros. Cristo cuando resucitó al tercer día, él anduvo con más de 500 personas alrededor de 40 días. Y hay libros que fuera de la Biblia que escriben y dan datos de que Cristo caminó con ellos. Sí, porque ese es otro tema que vamos a abordar, el tema de cómo los concilios forman el canon bíblico y unos que otros libros que no estaban acorde a lo que ellos entendían correcto que estuviera en la Biblia, pues no están, pero sí le dan fortaleza a la venida del Mesías, a la promesa del Mesías, a la venida del Mesías, a la muerte del Mesías, a la resurrección del Mesías y sobre todo a su exaltación de gloria. La diestra del Padre verdaderamente fue exaltada. Así es. Entonces, conoceréis la verdad, Y la verdad os hará. el viejo y el nuevo. Dios le bendiga.